Buenos días, Javier. Encantados de tenerte aquí en nuestro programa de 10 Minutes Talk en Training Courses for Business Development. Hola Hubert, es un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación y estoy a disposición. Muchas gracias. Bueno, Javier, háblanos sobre tu viaje desde los roles anteriores hasta convertirte en CEO y fundador de Vilex. ¿Cómo han influido tus experiencias anteriores en el ámbito financiero en tu enfoque actual en la creación y gestión de Vilex? Sí, sí, gracias. Bueno, digamos, yo soy de formación financiera. Trabajé, imagínate, 20 años en banca acá en el Perú, trabajando en el Banco Líder principalmente. Y digamos, esa experiencia que fue tan enriquecedora creo que fue clave al momento de formar Vilex, ¿no? Vilex se forma en el año 2017 y yo trabajé en PCP el año 2017. Entonces, con toda esa experiencia, nosotros lo que vimos fue que en el mercado peruano, inclusive en el mercado de las empresas grandes, había un espacio como para hacer cosas. Por ejemplo, en el tema de los cambios de monedas, había un espacio donde estas empresas enfrentaban precios poco competitivos, grandes márgenes de los bancos. Y allí había una oportunidad, por tanto, para desarrollar un negocio que pudiera hacer un match, calzar y resolver un problema de precios hacia las entidades, hacia las grandes empresas, medianas empresas. Entonces, por ahí nació esa idea de hacer un modelo de negocio que pudiera hacer cambios haciendo uso de la tecnología, una fintech, veamos Vilex. Entonces, Vilex nace como una idea de hacer un match de este tipo de necesidades que comento. Y lo que nosotros hicimos fue crear una plataforma tecnológica que justamente resolviera ese problema de precios. Pero además, las empresas medianas y grandes necesitaban no solamente precios, sino también necesitaban seguridad. Que claro, estamos hablando de cambiar importes fuertes, importantes, en monto. Por lo tanto, los clientes a los cuales ya conocíamos de nuestra experiencia en banco no están dispuestos a rifar su seguridad, ¿no? A través de hacer una transferencia a la cuenta de una empresa, por más amigos que uno fuera o conocido. Entonces, nosotros implementamos al modelo de Bilex un esquema de operación a través de cuentas en fideicomiso. ¿Correcto? Entonces nosotros combinamos precio y seguridad y la seguridad lo entregamos a través del fideicomiso. Un fideicomiso que es administrado por una entidad fiduciaria que tiene la misma, digamos, del mismo nivel que una entidad financiera y esa entidad fiduciaria es la que se encarga de generar el front de seguridad para nuestros clientes, para sus operaciones. Entonces, eso también proviene un poco de la experiencia que recogimos en bancos, trabajando en el banco líder en el país. De esa forma nace Billy, ¿no? Entonces, dándote una oferta de valor que se basa en ahorro, por precios, y seguridad con la protección de un fideicomiso al medio. ¿Cuáles son los desafíos comunes que enfrentan las empresas en el ámbito financiero y cómo aborda Viles estos desafíos para proporcionar soluciones eficientes? Los desafíos que enfrentan las empresas en el ámbito financiero, principal es la generación de confianza, el principal. De hecho, todos los negocios financieros se basan en la generación de confianza. Una empresa como nosotros, y que somos una empresa, no somos un banco, somos conscientes de ello, somos una empresa fintech, entonces para generar confianza, nosotros necesitábamos tener un instrumento que nos permitiera generar esa confianza. Y ese instrumento se llamó fideicomiso, el que yo llamé, el que mencioné. Entonces es clave acá para que un cliente confíe en nosotros, confíe su dinero, es un cambio, necesita confianza. Entonces, esa confianza nosotros, basados también en nuestra experiencia, supimos que era clave ingresar un modelo a través de un fideicomiso que fue primero en el Perú, fue pionero, se creó en el año 2017. No existía un fideicomiso que permitiese intercambiar divisas.
en el caso nuestro, soles y dólares en el Perú. Está primero en su género. Entonces, el gran reto para las empresas financieras es la generación de confianza. Sin la generación de confianza, tu límite de crecimiento es muy básico. O sea, solamente te vas a poder limitar a atender pequeñas operaciones en un segmento que solamente tal vez vaya a las pequeñas empresas, cuando tal vez nuestra estrategia de negocio era diferente. Solamente atender pequeñas, sino sobre todo atender medianas y grandes. ¿Por qué? Porque nuestra estrategia, Uber, era llegar a las empresas de este tamaño porque tienen operaciones de cambio mayores, en promedio mayores. Y eso nos genera, de hecho, un mayor valor para el negocio, porque en una sola operación podríamos hacer lo que son 100 operaciones pequeñas. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, básicamente es eso. Como fundador de Vilex, ¿cómo diriges estratégicamente el rumbo de Vilex? Y si hay aspectos específicos de la industria de intercambio de divisas en lo que te estás enfocando para impulsar el crecimiento y la diferenciación. Sí, muy buena pregunta. Nosotros, en el tema de crecimiento, nosotros tenemos que tratar de, considero, tomar otros modelos de negocios y tratar de adaptarlos. O sea, aprender de otros esquemas de negocio para nosotros también tratar de adaptar y cómo hacer funcionar un esquema diferente a nuestro, ¿correcto? Porque claro, nosotros tenemos que basarnos en el uso de la innovación y la tecnología para poder crecer y hacer clic o match con los clientes. ¿Con qué objetivo? Darles mayores servicios, ¿correcto? Hoy estamos en cambios. Empezamos a hacer transferencias interbancarias. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Como te decía, por ejemplo, tratar de utilizar otros modelos y tratar de adaptarlos a nuestro realidad. Por ejemplo, nosotros pensamos en Bilex como una empresa que hace cambios, pero hoy concebimos a Bilex más como un e-commerce, ¿no? Como una empresa que permite conectar comercios con usuarios. Y entonces, si esos comercios tienen servicios financieros que ofrecer, Bilex podría ser justamente ese canal que ofrezca esos servicios a sus usuarios. De hecho, hoy día lo hacemos a través del modelo de cambio. Porque nuestro modelo de cambios a nosotros nos permite, por ejemplo, hacer una operación de cambiar $100.000 a soles y lo hacemos bajo un modelo similar como el que te estoy hablando. Es decir, nosotros no tenemos los $100.000. Lo que tenemos es un comercio, que en nuestro caso se llama entidad financiera, y un usuario, que en nuestro caso se llama cliente, que es el que demanda el servicio de este comercio o entidad financiera. Entonces nosotros nos encargamos de hacer el delivery, hacer la entrega. Entonces hoy día nos vemos como un e-commerce, por ejemplo, que tipo una empresa, un aplicativo que se conoce mucho acá en la región de Latinoamérica, Rappi, hace. Entonces nosotros lo haremos o lo hacemos a través de servicios financieros. Entregaremos como Rappi, productos desde televisores, imagínate, pero sí nosotros podemos entregar servicios financieros. Entonces, por ejemplo, es adaptar otros modelos a lo que nosotros venimos haciendo. Y esa es la forma en que nosotros podemos asegurar nuestro crecimiento. ¿Hay algunas nuevas iniciativas o proyectos en el horizonte de los cuales puedas comentar? Sí, sí, claro, de hecho, o sea, tenemos estas ideas, como te digo, basados en utilizar otro tipo de servicios, o mejor dicho, entregar, hacer el delivery, o como Rappi, de otro tipo de servicios. Entonces, por ahí está nuestro foco, Uber, además de, evidentemente, ver la posibilidad de hacer otro tipo de moneda, no solamente el dólar con el sol. Así que va por ahí nuestras apuestas, Uber, como se podría deducir fácilmente que eso podría ser un poco el camino que deberíamos tomar. Nosotros ya lo estamos haciendo y estamos dando algunos pasos en ese sentido. ¿Podrías compartir con nosotros alguna experiencia de fracasos con Vilex, siendo fundador de Vilex, y luego cómo pudiste superar este fracaso, estos obstáculos?
Sí, muchas gracias, gran pregunta. Bueno, de hecho, el mundo del emprendimiento, Howard, es un mundo que genera o implica muchos riesgos. ¿Ya? Uno podría pensar que se siente más seguro trabajando para una empresa y recibiendo un sueldo. Sin embargo, si uno se pone a ver a la larga, eso no es tan seguro que digamos. Entonces, yo a mis 40 decidí emprender y darme la vuelta y dejar ese empleo seguro que yo tenía y, bueno, irme al mundo del emprendimiento, ¿correcto? En ese mundo tienes muchos vaivenes. De hecho, me tocó enfrentar muchos. ¿Por qué? Porque, claro, en mi inexperiencia inicial, tal vez yo tenía unas proyecciones de flujos de negocio que fueron mucho más, digamos, positivos de lo que realmente debieron haber sido más conservadores. Entonces, claro, tal vez en base a esa experiencia, yo dije, bueno, esto le doy vuelta en, en 6 meses. O sea, en 6 meses ya estoy recibiendo mis flujos y estoy recibiendo nuevamente lo que yo recibía como sueldo en mi anterior trabajo. Pero no fue así. No fue así. Entonces vinieron los problemas financieros, ¿correcto? Y cuando vinieron los problemas financieros, me di cuenta de que estaba yo no solo, no estaba solo, estaba con mi familia, mi esposa, mis hijas. Y en ese momento en donde tú ves que el horizonte de tiempo de la caja que tú tenías o los ahorros que tú tenías tenían una fecha de vencimiento, entonces entramos digamos, en problemas, ¿no? Inclusive en algún momento hasta miedo. Miedo. ¿Por qué? Porque claro, empezamos a cuestionar si lo que habíamos hecho había sido lo correcto. Si la decisión meter todo a una apuesta y ver y verificar si es que si esta apuesta era fructífera, tú pensabas que sí, tal vez te das cuenta de que no habías hecho bien los cálculos. Entonces, eso generaba pues ciertamente temor, ¿no? Miedo, pero el miedo a veces te paraliza, pero puede ser que en algún momento inclusive me paralizó, pero luego empecé a moverme y a hacer, ver de qué forma podíamos darle vuelta a ese asunto. De hecho, una de las cosas que hice vender mis acciones. O sea, yo inicialmente, que era el fundador de Viles, vendí. Prácticamente yo era el accionista mayoritario, por ejemplo, y terminé vendiendo mi parte o la gran parte de ella a otros socios que tenía en ese momento dentro de la empresa. Y yo me convertí en socio minoritario y al momento de hacer ese cambio, ¿no? Los acuerdos, por ejemplo, no se respetaron. Yo que era el gerente general y fundador, pues apenas se hizo la venta de mis acciones, o sea, yo pasé a ser minoritario y me quitaron de la gerencia general la empresa que yo había creado, ¿no? Y digamos que había ideado. Y eso fue algo también duro, ¿no? Porque claro, no solamente perdiste prácticamente la empresa, sino que también, digamos, me sacaron de la gerencia general. Ese fue un momento realmente duro, ¿no? Para uno. Prácticamente había salido de la empresa, me mantenía ahí con un porcentaje de acciones ya minoritario. Y fue donde empezamos a activar. Recibimos algo de caja, tuvimos meses adicionales para extender ese plazo de vencimiento, ¿correcto? Y luego lo que hicimos fue movernos. No nos quedamos quietos, de ninguna manera. Entonces, lo que ahí activamos fue un plan B. Y en ese plan B, lo que ejecutamos fue otro negocio, ¿correcto? Y creamos otro negocio en ese momento. Y ese negocio, que fue una consultora en temas financieros, nos empezó a ir bien. Mientras que en Vilex estábamos complicados, yo había dejado la gerencia general, me había convertido en minoritario, por lo tanto mis intereses ya no estaban tan alineados a la empresa en ese momento, permitía solamente un tiempo un porcentaje de mi tiempo lo destinaba a Vilex y otro porcentaje mayor lo destinaba a la consultora que había creado. Entonces, decidí apostar por mi consultora y a través de ella
es que pudimos hacer algunos muy buenos negocios y empezar a hacer caja. A la par, Vilex se había convertido en una empresa que yo ya no dirigía, donde era minoritario, destinaba menos tiempo, sin embargo, no dejaba de ser mi hijo. Así que pasado un año y medio más o menos de ese evento, del evento en donde yo salgo de la empresa prácticamente, en ese año y medio que transcurrió, la empresa Vilex iba mal, los otros socios decidieron vender y en ese momento fue que yo decidí comprarlo y los recompré a todos. Y Vilex se convirtió nuevamente en una empresa donde yo era el socio mayoritario. Nuevamente tomé la gerencia general, y esto fue en diciembre del 2019. Y bueno, hicimos, nuevamente doblamos la apuesta a Vilex en ese momento. Y bueno, ya, y aquí estamos, ¿no? Aquí Entonces fue un estamos. momento de fracaso, pero también fue un momento de resiliencia y en donde no dejamos que el miedo nos domine, todo por el contrario, o sea, metimos una doble apuesta, aceleramos y creímos siempre en nosotros. Así que eso fue una gran experiencia, me parece, y quería compartirlo también contigo, con todos. Gran historia, te lo diré. Gran historia. Bueno, para terminar nuestra entrevista, y Claro, esta vez sí es la pregunta de rigor que va en todas, para aquellos que están dando sus primeros pasos en el ámbito empresarial, ¿cuáles serían tus tres consejos esenciales basados en tus propias vivencias y aprendizajes? claro. Genial, genial, sí, gracias, Hubert. Yo lo primero que les podría aconsejar es que lo mejor que pueden hacer en el mundo del emprendimiento es dedicarse a algo que a uno le gusta, que uno entienda, que uno sienta. Entonces, para mí, por ejemplo, en ese momento, en el año 2016, cuando yo salgo del banco y empiezo a ver ideas de negocio, tuve muchas ideas de negocio. Pero cuando se apareció la idea de negocio de Pilex y hacer cambios y es un servicio financiero, yo que vengo del mundo financiero, me fue fácil. ¿Por qué? Porque tenía mucha experiencia en ello. Entonces, lo primero que yo podría decirles es que se dediquen a aquello que saben, a aquello que les apasiona, a aquello que les gusta. No hagan otra cosa que tal vez no conozcan, algo que se especialicen y empiecen a estudiarlo, eso ya es diferente. Pero ese sería mi primer consejo. El segundo consejo que yo les podría dar es que sean disciplinados. ¿Ya? La disciplina es clave para construir un negocio de cero y convertirlo en un imperio, en una gran empresa, en una corporación, porque no. La disciplina es aquello que te obliga a hacer lo que no quieres hacer, pero porque lo tienes que hacer. Entonces, si tienes que levantarte todos los días a las 6 de la mañana para empezar a hacer tu rutina en el gimnasio, porque quieres construir un cuerpo que sea el que tú quieras, pues te levantarás todos los días a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana y empezarás a trabajar 1 hora, 2 horas diarias y así lo harás. Lo mismo es en el emprendimiento. Tú quieres construir algo, vas a tener que trabajar desde muy temprano, hacer la tarea, olvidarte de distraerte, ver series de televisión o empezar a jugar con los amigos y te das cuenta que nadie te va a obligar a hacer lo que tú tienes que hacer. Pero si no lo haces tú, porque tú tienes un compromiso contigo mismo, entonces no lo va a hacer nadie. Entonces, un edificio para construirlo necesita ponerle un ladrillo diariamente. Si no haces esa labor diaria, créeme que no lo vas a lograr. Entonces, la disciplina es necesaria. La disciplina es clave. Y lo tercero que les puedo decir yo es que si ustedes creen en su producto, ustedes creen en su servicio, ustedes creen en aquello que hacen, pueden recibir consejos de personas, tómenlo a bien, pero si ese consejo les dice que abandonen, pero ustedes dicen que no, entonces no lo hagan. Sigan para adelante. Si ustedes creen fervientemente en aquello que están creando, entonces, denle para adelante, no se rindan, más.
Claro. Yo antes cuando trabajaba en el banco, yo tenía un lema. Yo decía, ver para creer. Yo decía, ok, muéstrame y te creo. Yo decía eso. Digamos, tenía esa convicción. Hoy en día no. Hoy en día es al revés. Hoy día yo digo, creo para después ver. Creo. creo. Entonces yo creo en algo. Y aquello que lo que creo, luego lo construyo. Y al final lo termino viendo hecho una realidad. Entonces creo que esos serían mis tres consejos, Uber, como para compartir con todos tus que ven y los que te siguen. Muchas gracias, Javier. Y los tres van conectados, ¿no? El hacer lo que te gusta, la disciplina y el creer también, no solo en lo que quieres hacer, sino en uno mismo. Hemos Sí. llegado al tiempo máximo de nuestra entrevista. Quiero agradecerte por estar aquí en nuestro programa de Time to Talk. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias.